En la clase de hoy veremos los servomecanismos, el tema de los actuadores y los relés. Haciendo un pequeño repaso de lo que ya vimos hasta el momento, un servomecanismo es un sistema formado de partes mecánicas, electrónicas, neumáticas y en algunas ocasiones hidráulicas que actúan en forma coordinada para realizar una tarea específica. Por eso también parte del nombre es un sistema. Como verán, tenemos el ejemplo de un robot que sigue las líneas, donde tenemos un sensor óptico que lee la línea negra y a su vez un sensor ultrasónico en la parte superior que detecta algún obstáculo que se encuentre, digamos, a cierta altura. A medida que el robot se aleja de la línea, el controlador va corrigiendo y va tratando de encauzar sobre la línea, frenando o acelerando alguna de las dos ruedas. Lo mismo si el sensor ultrasónico detecta la presencia de un objeto, el controlador es notificado y detiene automáticamente el robot. Como ejemplo de servomecanismos, tenemos un brazo robótico industrial. Verán que tiene un transductor de torque de fuerza al momento de tomar objetos, que es notificado a un controlador de la fuerza de torque. A su vez también tiene una cámara que conecta a una PC. Todos estos dispositivos, tanto el controlador de fuerza de torque como la cámara, van a un controlador del robot, el cual va tomando acciones en el caso de que se vaya desviando del camino del movimiento pactado, va corrigiendo. Si el torque es insuficiente, lo va aumentando o disminuyendo, digamos, lo que corresponda. En definitiva, este controlador de robot que lo ven a la izquierda abajo es el que gobierna todo el mecanismo, digamos. También tenemos como ejemplo el esquema de un servomecanismo que es el de la dirección o dirección eléctrica. En la actualidad la dirección eléctrica es la que se está imponiendo sobre la dirección hidráulica. Este es un servo cuya función es alivianar la fuerza que hay que ejercer sobre la dirección del volante del auto. Básicamente, si ustedes ven, tienen en el volante un sensor de ángulo de dirección, es decir, para el cual detecta al lado hacia el cual el chofer está moviendo el volante. Y si ven más arriba, hay digamos, una cremallera que se mueve en forma mecánica, accionada directamente por el volante, que a su vez ese mismo, digamos, brazo tiene al lado otro sector de la cremallera donde está operado por un motor eléctrico. Este motor eléctrico a su vez tiene una unidad controladora que es la que detecta el par de dirección, es decir, la fuerza que está haciendo, en este caso, el chofer sobre la cremallera principal de la columna de dirección.
y va aumentando entonces la fuerza que ejerce el motor. A su vez, el sensor de ángulo de dirección determina si el motor va girando hacia derecha o hacia izquierda del brazo. Esto hoy en día en casi todos los coches tenemos este sistema. Anteriormente estaba más, digamos, era más común encontrar el sistema hidráulico que tiene un principios similares, pero en lugar de tener un mecanismo eléctrico, tenía un mecanismo hidráulico. Con respecto a los actuadores, decimos que es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Entonces, básicamente realizar una acción, si estamos hablando de un brazo robótico, moverlo, desplazarlo. Aquí en el ejemplo tenemos un caso de un robot industrial donde precisamente lo que habíamos mencionado, los actuadores moverían todas las articulaciones o ejes de este robot para que vaya haciendo la tarea programada. Los tipos de actuadores los podemos clasificar de acuerdo al tipo de energía en tres, lo que son actuadores neumáticos que utilizan el aire comprimido, los actuadores hidráulicos y los actuadores eléctricos. Los actuadores eléctricos son los más fáciles de operar, más simples, y se utilizan generalmente cuando se requiere más de dos posiciones de parada. Tienen una precisión muy alta, en el orden de medidas inferior al milímetro, digamos. También soportan cargas pesadas, podemos hablar de hasta varias toneladas. La velocidad es relativamente elevada y, como dijimos, precisa. Puede ser accionado por un motor asíncrono del tipo paso a paso o brushless, que sería sin escobillas. Esto vamos a ver ya en la otra clase que significan motor asíncrono. Se le dice asíncrono porque la electricidad generalmente tiene, como se dice, una frecuencia, y los motores asíncronos no trabajan en relación a la frecuencia de la electricidad, es decir, eh, no precisamente. Tienen reguladores de velocidad que permiten que trabaje a velocidades diferentes. Y luego que sean paso a paso es porque se puede determinar la cantidad o los ángulos de movimiento del motor. Brushless significa sin escobillas. Las escobillas son partes del motor que transfieren al eje la electricidad. Acá tenemos un ejemplo de actuador eléctrico. Este podría ser el brazo entre otras cosas, de un portón eléctrico que se eleva o se desplaza, por dar un ejemplo. El actuador neumático convierte la energía neumática, que es el aire comprimido, en energía mecánica. Puede ser lineal o rotativo. Rotativo si gira, tiene una rueda que gira a distintas posiciones. O lineal si es un brazo, digamos, que se extiende o vuelve a su posición origen, digamos. Se lo utiliza en muchos de los sistemas de automatización industrial. Una de las ventajas que tienen de que
son muy rápidos para accionar. La desventaja es que no pueden manejar tantos kilos, tanto torque o fuerza, digamos, par motor o par, digamos, de energía, con lo cual no se pueden comparar a los actuadores, por ejemplo, hidráulicos, que tienen mucha más fuerza, que son de los mencionados hasta ahora superiores a los eléctricos y ampliamente superiores al actuador neumático. ¿Por qué? Porque el actuador neumático utiliza aire, que el aire se puede comprimir, digamos, hasta cierto punto, obviamente. O a partir de cierto punto de fuerza se termina comprimiendo, entonces ya es la limitación para hacer más fuerza. Sin embargo, los actuadores hidráulicos usan aceite que no es comprimible. Por eso aquí dice fluido incomprensible. ¿Qué significa que no se comprime? Con lo cual, digamos, obviamente hasta cierto grado. Pero eso permite ejercer una fuerza muchísimo mayor. Los actuadores hidráulicos, como dicen acá, entonces soportan o ejercen fuerza muy elevadas. Es decir, son aptos para cargas pesadas. ¿Qué más podemos decir de actuadores? Que tenemos actuadores que trabajan se dice de doble efecto o simple efecto. Simple efecto aquí abajo a la derecha, cuando solamente el actuador, como en la flecha, eh, trabaja con el eje ejerciendo un movimiento en una sola dirección. Es decir, acá el efecto ingresa a un lateral acá del eje del actuador y mueve el brazo hacia afuera. Para el brazo volver a su dirección, vuelve solo. Una vez que la fuerza desaparece, vuelve gracias a un resorte o fuelle que empuja el brazo a su posición original. A diferencia tenemos de los de doble efecto, donde tenemos en este caso un cilindro doble, donde puede ingresar en ambos extremos en distintos momentos el fluido o el líquido, digamos, o el aire, y lo que genera es el movimiento, el desplazamiento del cilindro en una dirección, y si anulamos esta entrada y ingresamos fluido o aire por la otra, se produciría el movimiento en el sentido contrario, por eso se dice de doble efecto. Otros componentes importantes cuando hablamos, digamos, de servomecanismos son los relés. Los relés básicamente son, digamos, funcionan como un interruptor que se controla por un circuito eléctrico, ¿sí? Estos permiten abrir o cerrar circuitos de manera independiente. Aquí tienen los ejemplos. Básicamente, como verán acá en esta bobinita, cuando se genera una cierta tensión, esto, digamos, toma una polaridad, actúa como un imán y hace que esta palanquita baje, lo que desplaza esto y cierra el circuito eléctrico. Si vamos el ejemplo para esta situación, lo que haría es, al cerrar el circuito eléctrico, genera que la bombilla de luz se encienda o se encienda un motor, es decir, podemos encender o apagar cosas. La ventaja que tiene entonces es que con una pequeña corriente es capaz de generar o controlar grandes cargas, es decir, un relé puede hacer de que se encienda un motor que a su vez genere que trabaje un actuador, digamos, ¿sí? Un actuador eléctrico,
digamos, de aire comprimido, o sea, neumático o hidráulico. Y simplemente el principio es con accionar el relé, es decir, cerrando un circuito. Los relés, digamos, generalmente se conectan a un sistema PLC, que son los que controlan, digamos, el servomecanismo y determinan si hay que mover en una u otra dirección o encender o apagar cosas. Este PLC actúa sobre el relé y como dice aquí, con una pequeña corriente de excitación puede hacer que el relé cambie de posición, se encienda o apague. Con respecto a los relés, queda por decir, entre otras cosas, pero digamos para terminar este tema, que tenemos relés que son normalmente cerrados o relés normalmente abiertos. Esto depende para qué querramos utilizarlos. Es decir, relés normalmente cerrados significa que el relé, cuando no tiene excitación eléctrica, está cerrando el circuito, ¿sí? Es decir, por defecto, el circuito está cerrado. ¿En qué situación? O sea, depende de la situación, nos puede servir uno u otro. Supongamos, en un relé del tipo cerrado, estaría, si lo conectamos y no hay excitación de corriente, y conectamos una lámpara, estaría todo un momento prendida la lámpara. Y cuando recibe una excitación de corriente, se despegaría, para este ejemplo, y pasaría a estar abierto el circuito, con lo cual se apagaría la luz recién en esa ocasión. Un relé del tipo normalmente abierto, bueno, en este caso, el relé, si lo conectamos al circuito eléctrico, estaría normalmente abierto, es decir, si conectamos una lámpara a una fuente de electricidad con un relé de por medio, estaría apagada la lámpara al principio, cuando no hay excitación. Si generamos una excitación en el relé, lo que hace en ese momento recién cierra el circuito, ¿sí? Entonces, quitando la excitación, normalmente abierto, significa eso, literalmente que el circuito va a estar abierto cuando no haya excitación, ¿sí? Entonces, de acuerdo al caso que se presente, nos servirá tener un relé que sea del tipo normalmente cerrado, como dijimos, que normalmente deja pasar corriente, o un circuito normalmente abierto, como su nombre lo dice, que normalmente no esté dejando pasar corriente. Entonces, de acuerdo a esos relés, una vez que se recibe esa corriente de excitación, el normalmente cerrado se abre y viceversa, el normalmente abierto pasaría a cerrarse. Lo que hay que considerar es que cuando desaparece la corriente de excitación, vuelven a su posición original, y como la corriente esta de excitación puede ser, generalmente es efímera, o sea, se realiza o se produce cuando el controlador actúa, entonces es por ello necesario establecer bien el tipo de relé que vamos a necesitar.